A hacer una pequeña introducción. Se van a hacer 6 preguntas directas al panel de expertos. Tenemos 40 minutos y posterior trataremos de que sea breve la intervención de los panelistas para dejar tiempo de que realmente se arme el diálogo con los que nos hacen el favor de estar presentes a esta hora. Les voy a pedir, porque les solicitamos los directores, los profesores, a los alumnos que sinteticen, que sean breves, que sean constructivistas, que planteen bien sus pensamientos concretos, rápidos y adecuados. Les pido a los panelistas que cuando den su opinión o planteen su pregunta, lo hagamos como se lo solicitamos a los alumnos. Bienvenidos todos. Voy a introducir a la doctora Irina Elizabeth Juárez Muñoz. La doctora es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, médico pediatra egresada del Centro Médico Nacional La Raza, curso de alta especialidad en patología crónica y compleja de la infancia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, maestría en pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y su puesto actual es titular de la División de Programas Educativos, MB3, Coordinación de Educación en Salud, Unidad de Educación, Investigación y Políticas en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, no creo que necesite mucha introducción y presentar al doctor Luis Felipe Abreu. Voy a hacer una síntesis porque no me quiero llevar los 40 minutos. Médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, realizó sus estudios de maestría en enseñanza superior y doctorado en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Profesor titular B, tiempo completo definitivo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina en el área de Sociomédica. Tiene el nivel C del PRAE. Es tutor del doctorado en los campos clínicos de la educación médica y bioética, autorizada por el Comité Académico del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos acompaña también el doctor Octavio Noel Pous Álvarez, egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, especialista en medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social y la UNAM, maestro en Ciencias de la Educación y jefe del área de programas educativos de posgrado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como ven ustedes, tenemos excelentes panelistas. Yo haría una introducción diciendo que la enseñanza de la medicina engloba la transmisión de una serie de conocimientos sobre la ciencia médica, la capacitación para practicar un conjunto de habilidades clínicas, entre las que destacan los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y la transmisión de una serie de actitudes relacionadas con los principios y valores de la profesión médica. Y dejo la opinión, de acuerdo a Greg Norman, que esto se escribió en 1987, la competencia clínica es un conjunto de atributos multidimensionales y hace la categorización siguiente. Habilidades clínicas: la habilidad para adquirir información al interrogar y examinar pacientes e interpretar el significado de la información obtenida. Conocimientos y comprensión: la habilidad para recordar conocimiento relevante acerca de condiciones clínicas que lleven a proveer atención médica efectiva y eficiente para los pacientes. Atributos interpersonales: la expresión de aquellos aspectos de carácter profesional del médico que son observables en las interacciones con pacientes. Solución de problemas y juicio clínico: la aplicación del conocimiento relevante, habilidades clínicas y atributos interpersonales para el diagnóstico, investigación y manejo de los problemas de un paciente dado. Habilidades técnicas: la habilidad para usar procedimientos y técnicas especiales en la investigación y manejo de pacientes. Con esta introducción, con la presentación del panel, iniciaría el panel con la doctora Juárez y le preguntaría, doctora Juárez, ¿cómo podemos o cómo se puede definir una competencia clínica? No sé si tenga micrófono. Bueno, usted ya mencionó la definición de Norman,
Existen varias definiciones. Otra de ellas es la que ha trabajado el grupo de la Facultad de Medicina, donde nos dice que la competencia clínica es un conjunto de atributos que tiene un médico para poder realizar de manera consistente las funciones y la tarea propia de su profesión para poder atender de una manera eficaz e eficiente los servicios de salud de una sociedad. Por supuesto, tenemos mucho que comentar en esta área porque ha habido, con el paso del tiempo, agregándose diferentes categorías dentro de la competencia clínica. Ya el doctor mencionaba las de Norman, pero aparte de las de Norman se han incorporado algunas otras competencias como la de la comunicación, que es muy importante dentro del área médica, puesto que es la que nos ayuda a poder tener una interrelación con nuestro paciente de una manera más eficaz. Asimismo, la ética y el humanismo, que son una parte importante dentro de la formación del médico, y el trabajo en equipo. Y este último en particular, sobre todo en el posgrado, pues nos ayuda mucho para que cuando termine el médico, ya sea un especialista formado, no sea un especialista fragmentado, el que solamente va y ve una parte del paciente y no le interesa saber qué es lo que opinó el neumólogo u otro compañero especialista o qué tratamiento dio. Y a veces inclusive deja un tratamiento que se contrapone con el que tiene el compañero, pero nunca nos comunicamos con él. De ahí la importancia de esta competencia, de aprender a trabajar en equipo dentro de las formaciones y de la competencia clínica. Bueno, le agradecemos mucho su opinión. Por favor, tomen sus notas para que nos arranquemos con las preguntas al terminar este panel, para después ya ven que queremos que saber ser y saber hacer. Y cuando nos quedamos en el saber hacer, que estamos en el área de la competencia clínica, todos queremos saber cómo le vamos a hacer para implantarlas y para evaluarlas. Entonces, esa es la parte interesante que vamos a tener el día de hoy. Le pediría al doctor Pons, de acuerdo al American Board of Medical Specialties y al American Board of Internal Medicine, ¿cuáles son dimensiones que se consideran en la división de la competencia profesional? Si es tan amable. Bueno, el American Board de Médicos Especialistas considera un núcleo básico que debe tener las competencias, que está dividido en 3 dimensiones diferentes. Primero tiene que ver con las tareas propiamente del médico. Estas tareas del médico tienen que ver sustantivamente con la elaboración de una historia clínica y todo lo que conlleva esta historia clínica, y el uso de auxiliares de diagnóstico. Es decir, esta dimensión tiene que ver con las habilidades propias para obtener información a través de la historia clínica, tiene que ver con la información que se recaba también a través de la exploración clínica, de los auxiliares diagnósticos, cómo se sintetiza esta información, y a partir de la síntesis de esta información, la competencia para poder integrar hipótesis, comprobarlas y, en su caso, realizar un manejo adecuado de ese problema. El otro aspecto sustantivo que considera la otra dimensión es la situación clínica del objeto de estudio propio de cada una de las diferentes especialidades. En este orden de ideas considera que es diferente la forma como el pediatra aborda un problema de diabetes mellitus, así como es diferente como lo aborda un médico internista o como lo aborda un ginecobstetra en el caso de una paciente embarazada con diabetes, o como lo aborda un médico familiar. Y por último, las habilidades previas, que son importantes para la competencia y que tienen que ver con los conocimientos y con las habilidades, tanto de tipo técnico como con las habilidades procedimentales. Ahora bien, el American Board de Medicina Interna considera también que debe de existir
4 dimensiones, a diferencia del anterior que considera 3, 4 dimensiones en un núcleo de cada especialidad. La primera son las habilidades más relevantes del médico. Considera que los conocimientos, las habilidades técnicas y las habilidades interpersonales son un factor importante para cada una, como parte del núcleo de la competencia. El segundo aspecto tiene que ver precisamente con la situación de la enfermedad propiamente, es decir, todos aquellos aspectos relevantes que el médico debe de identificar de la enfermedad. Un tercer aspecto tiene que ver con la naturaleza de la información que se obtiene, que tendría que ver pues con recabar información, llegar a un diagnóstico y en consecuencia plantear un manejo específico. Y una cuarta dimensión también que señala como parte de este núcleo son los aspectos sociales y psicológicos del paciente, que intervienen al final de cuentas en el manejo del propio paciente, de tal suerte que es importante desde esta perspectiva la identificación de la actitud del paciente y sus estilos de vida. Muchas gracias, doctor Pons. ¿Por qué estamos haciendo ahora sí que esta mezcla entre pregrado y posgrado que les puede llamar la atención? Entendamos, y yo comparto esta idea con el doctor Luis Felipe Abreu, las escuelas y facultades de medicina no podemos ser el propedéutico de la especialidad. Sin embargo, cuando llegan a la especialidad o a los posgrados, los alumnos que nosotros preparamos con las competencias que ellos deben de desarrollar como un médico general, pues resulta que a las evaluaciones no van como tal. Entonces yo le preguntaría al doctor Abreu, que creo que tiene mucho que opinar al respecto. Maestro Abreu, ¿las facultades y escuelas estamos planeando adecuadamente el desarrollo de las competencias clínicas del médico general? No, definitivamente no. Es decir, las escuelas de medicina estamos preparando gente que va a egresar, digamos, en 6 años y que va a ejercer unos 40 años. O sea, estamos pensando 46 años adelante y estamos aplicando una medicina si bien nos va a 1970. Es decir, tenemos una gran fragmentación. Yo me burlo de este enfoque, digo que es medicina de taquería, buche, trompa, oreja, nana, y no tenemos una visión integral del paciente, de su familia, de su comunidad. Es decir, no hay sitio donde formar al médico general que nos han planteado hoy la OMS, por ejemplo, la OPS OMS. No hay sitio. O sea, lo mandamos a un lugar donde se desagrega, por un lado, al hospital, o lo mandamos a un primer nivel que es el portero del sistema de salud, que resuelve cosas muy primarias y elementales, y entonces no aprende a resolver las cosas. Algunas escuelas de medicina dan clase de neurocirugía, por ejemplo, porque algún director fue neurocirujano y puso la materia. Entonces tenemos esta disociación, formamos a la gente en esta desagregación de áreas y luego queremos que dé un manejo integral. O lo mandamos a un primer nivel. Hay uno, Dios, que en el primer nivel no llega a una revista ni aunque se equivoque el cartero, y si se equivoca llega a TV y novelas. Pero no hay una transformación del sistema de salud que lo requerimos. Hay que ponerlo cabeza arriba, es decir, el primer nivel es el filo del sistema, el que acompaña a la gente día con día en su vida, el que reorganiza la atención, el que educa a la comunidad. La atención primaria, es la que tiene que hacer esta función. El tercer nivel, su función es apoyar al primero. El primero no es el triage del tercero o del segundo, sino está de cabeza el sistema de salud. Hay que enderezarlo para poder formar a la gente. Es decir, de alguna manera en la formación tenemos que segmentar las cosas para poderlas enseñar. No podemos enseñar todo al mismo tiempo, pero toda vez que lo segmentamos hay que volverlo a integrar, a unir, a ensamblar. Es decir, el problema es la confrontación con lo sumamente complejo.
Frente a lo simple todos somos competentes. Frente a lo complejo es donde se ve quién es quién. Y el que está en el primer nivel de atención, le puede llegar cualquier cosa, desde la más simplona hasta la más compleja. Y tiene que tener la capacidad de discernir, pero también tiene que tener la capacidad de hacer prevención primaria, prevención secundaria. Y eso no lo estamos haciendo, es decir, no estamos formando al médico que se requiere. Y los chicos finalmente acaban ejerciendo en las comunidades, en los barrios, etcétera, en las farmacias, sin la formación adecuada. Gracias, maestro Abreu. Y esto, haciendo la reflexión, el día de hoy se acerca él y me dice, doctor, ¿cómo ven los especialistas al médico general? Y realmente, ¿cuál es nuestra función dentro de la sociedad? Porque cuando salimos, todos hablan de la medicina primaria, que hay que colocarlos, que hay una necesidad en el país, pero a la hora de la hora nadie los quiere, ni las mismas instituciones de salud favorecen más el contrato de especialistas siempre. Entonces se está volviendo muy complejo esta situación. Doctora Juárez, reiniciaría con usted. ¿Qué estrategias de aprendizaje se recomienda para lograr la competencia clínica en posgrado? Creo que usted nos puede ayudar con un análisis, puesto que está recibiendo a los chicos que vienen de las facultades y las escuelas, en donde muchos presumen o presumimos que estamos totalmente en competencias. ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo lo están armando? ¿Cómo lo ve usted desde ese punto? Y aquí sí pediría la opinión también de los dos panelistas cuando usted termine. Gracias. Bueno, antes que nada quisiera comentar un poco respecto a lo que decía el doctor Abreu, y estoy totalmente de acuerdo que nuestro sistema está al revés, porque efectivamente creo que el médico general debería ser el pilar de donde todos los demás dan vuelta, donde todos los demás se apoyan, y está haciendo al revés. ¿Cómo lo vemos los especialistas? ¿Cómo vemos en el posgrado al pregrado? Lo vemos realmente como si estuvieran terminando un curso preparatorio para hacer una especialidad. ¿Por qué lo vemos así? Porque lo que a nosotros nos llega, los alumnos que llegan a la especialidad, nos damos cuenta que por un lado tienen deficiencias en sus competencias clínicas. Una de ellas, de manera importante, es la habilidad clínica para poder recabar la información y la exploración física, así como interpretar los significados de esa información. Y eso lo hemos visto a través del tiempo y algunas evaluaciones en donde hemos podido ver que estos médicos que están entrando a las residencias, los ponemos a una evaluación por competencias de este tipo de habilidades, y encontramos que la mayoría de ellos nos pueden recitar cómo se explora un paciente, nos pueden recitar los reflejos, pero no lo saben hacer. ¿Y por qué no lo saben hacer? Porque en muchas ocasiones las universidades quieren que sus alumnos estén en unidades médicas de alta especialidad como campo clínico, en donde son el último del séquito, como les decimos nosotros, ¿no? Porque está el R1, 2, 3, 4, 5, el 8, y a la hora de la verdad el estudiante de medicina no tiene oportunidad de explorar al paciente. Entonces la clase sí se la da el profesor y a veces se los hace aprender de memoria, cosa que no estamos nosotros de acuerdo en solo la memoria, pero no se preocupa ese profesor por verificar que realmente su alumno haya alcanzado esa competencia profesional integral, esa competencia clínica, en donde no es nada más hacer la historia y veo el papel y me parece bien y se acabó, no, sino el ver que realmente ese alumno sepa explorar correctamente, sepa interpretar correctamente todos esos datos que vimos. Y por otra parte, bueno, que vemos también que dentro de la formación del profesionista existen dos etapas. La primera etapa, que es la que se vive en la universidad, en donde el alumno se hace una idea de lo que es ser un médico. Y entonces, bueno, pues llega a su campo clínico en hospitales donde está con especialistas, y entonces él ve
a ese médico que llega con un Mercedes-Benz y entonces dice, es que yo quiero ser como él, ¿no? Viene la primera fase de ese ejemplo y entonces luchan contra 26,000 alumnos para poder entrar a la especialidad y luego viene la segunda parte de la formación, ¿no? Que es un choque muy fuerte porque él piensa que la residencia pues es únicamente pues estar ahí, estudiar un poco y ya la hice. Y la realidad no es así, la realidad es que se enfrenta a que tiene que estar bajo presión, que tiene que estar con una carga asistencial importante y además estar cumpliendo todas las actividades académicas que se piden. Entonces, ahí es donde el alumno se da cuenta que, bueno, a lo mejor no precisamente eso era. Y de hecho, pues nosotros lo vemos, ¿no? Cuando llegan los médicos residentes, acreditaron el examen, solicitan una especialidad, ya entraron a la especialidad, pero cuando están ahí dicen, es que vengo a renunciar porque esto no es lo que yo quería. Y nosotros le preguntamos, bueno, entonces, ¿qué querían? Pues es que no sé exactamente qué especialidad. Entonces nos damos cuenta que a veces entran a una especialidad únicamente por la inercia, porque piensan que eso es lo mejor y que eso es lo único. Probablemente no tienen o no les hemos dado todos los que participamos en la educación todo el abanico de posibilidades que pudiera haber para los médicos generales. Muchas gracias. Doctor Abreu, doctor Pons, ¿algún comentario al respecto o pasamos al siguiente cuestionamiento? Por favor. Pues es evidente que no estamos generando una continuidad en el sistema de salud, en el proceso formativo. Entonces hay una ruptura, es decir, las escuelas de medicina nos convertimos ya en un gran bachillerato para el ingreso a la verdadera carrera que es la residencia. Y el sistema ideológicamente está enfocado así, aunque no sea cierto, o sea, porque la mayoría no van a quedar ahí, es un embudo, ¿no? Entonces es más bien como el billete de lotería, o sea, compra tu billete y a ver y ve la lista el domingo en el periódico a ver si ya saliste premiado o entra a internet a ver si sacaste la rifa. Sí, pero no hay un proceso formativo en realidad. Me decían a mí unos alumnos de Durango, profesor, ya le decimos al maestro en la clase, no hable de eso que no viene en el examen de residencias, vámonos a lo que viene en el examen. Es decir, decía hace un rato el que estaba exponiendo del National Board of Medical Examiners, decía que los exámenes orientan, pero también desorientan. Y el examen de residencia nos está desorientando. Y es más, a las escuelas nos dicen, tú eres mala, tú eres según salieron en el examen de residencias. Y alguien podría decir, es que yo no lo estoy formando para entrar a la residencia, yo lo estoy formando para el primer nivel de atención. ¿Con qué criterios se elaboran esos exámenes? Tanto por ciento de pediatría, tanto de aquí, pero realmente están probando lo que el médico general debe de saber y manejar. Es decir, obviamente que si los metemos a un nivel de atención acá arriba, pues cuando llegan, a lo mejor está el super especialista, ¿no? Los metemos a rotar al Instituto de Neurología, hay puros casos complicados, complejos, y el otro dice, ¿sabes? Hazte un lado, chamaco, porque si no, no acabamos aquí en la consulta, o sea, y en cambio su función nunca se la dejamos hacer, no lo hacemos corresponsable de las cosas. Claro, no estoy recomendando, y ayer lo aclaré, que los mandemos al primer nivel, primer nivel rascuacho que tenemos, no. Estoy recomendando que tenemos que generar un nuevo primer nivel con ciencia, con conocimientos, con investigación, con un manejo integral de los pacientes, donde viene el cardiólogo a ver casos que se han descontrolado y los ve con los chicos, y donde viene el neurólogo y donde viene el internista y se trabaja ahí en un equipo y donde salen a la comunidad y ven lo que está pasando en las familias, formarlos haciendo lo que queremos que hagan. No, los formamos en una cosa, los formamos para marineros y luego les hacemos un examen de astronautas. Pues eso no va a funcionar. O al revés, ¿no? Es decir, estamos perfectamente desacoplados. Se creó esta ideología de es decir, cuando la población era muy joven, si una persona de 22 años no puede moverse, al tercer nivel, pero rápido. Pero ahora no.
las enfermedades múltiples, la comorbilidad, la complejidad de los procesos, las complicaciones después de 20 o 30 años de diabetes. O sea, ¿quién va a manejar a los diabéticos? ¿Los endocrinólogos? Son como 600 en el país, hay 11 millones, hagan la división, ¿cuántos tienen que ver al día? No nos damos abasto. El doctor Castelazo Ayala inventó que los partos solo los podían atender ginecobstetras. Y la norma se respeta. En otros países la enfermera obstetra, y ahí tenemos las cesáreas para arriba. Ah, no, pero es que hay que hacerle honor a la especialidad, al super especialista, al sub. Es más difícil ser médico general que sub. O sea, cuando yo soy el hiper experto en enfermedad de Hashimoto, ya sé que cuando abro la puerta del consultorio lo que va a seguir es Hashimoto, pues no tengo mucho que averiguar. En cambio, cuando yo estoy en la primera trinchera y abro la puerta, cualquier cosa puede llegar. Tengo que tener una visión de conjunto. Tengo yo que ser el mediador de mi paciente frente al sistema de salud. Yo lo refiero y el especialista me reporta a mí y me dice, no, el paciente que me mandaste, etcétera. O el especialista viene al primer nivel y me ayuda a atender y me va instruyendo. Es decir, estamos de cabeza. Estamos absolutamente de cabeza. Primero dejamos que el incendio se descontrole y ya que está descontrolado queremos traer helicópteros para echar agua. Cuando bastaba un extinguidor ahí en la localidad para apagarlo al principio. Así estamos haciendo las cosas. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuántos son las familias destruidas por mortalidad temprana, los años de vida saludable perdidos? Es un caos, pero como eso no le cuesta a la institución de salud, o sea, yo lo incapacito y le doy una incapacidad porque requiere una cirugía de rodilla, pero no hay quirófanos dentro de 2 meses, y el día que le tocaba no hubo prótesis, y entonces a 6 meses, pero no solo es lo que la institución le dio de incapacidad, que después de un cierto tiempo baja a la mitad, no, lo que el otro dejó de hacer y de producir. Entonces es un doble impacto económico, pero como no lo medimos, no nos importa. Es decir, lo que no se mide no se ve. Entonces estamos jugándole al ensarapado y estamos perdiendo la oportunidad de generar, porque los problemas de salud que hoy tenemos se generaron hace 30 años. Y si hoy no empezamos a actuar, en 30 estaremos con el doble de problemas y económicamente quebrados, porque vamos a tener que tener así filas como este auditorio de dializadores para ver qué hacemos. Es absurdo. Doctor Pons, además de la opinión que nos va a dar, sí me gustaría que esta pregunta es para los tres, que lo vayan viendo y pasar, estamos en 22 minutos, poder pasar a la ronda de preguntas. ¿Qué estrategias se están llevando a cabo en los campos clínicos para incluir a los profesores en el modelo de educación basada en competencias? ¿Y qué obstáculos estamos encontrando? Porque los que trabajamos todavía en la clínica y estamos dirigiendo escuelas, te encuentras realmente que muchas veces está la escuela o facultad, está en competencias, y ves al profesor sentado escuchando la plática de un alumno que preparó, copy-paste, y dices, ah caray, pues si no me acaban de decir, y como el papel aguanta todo, ese aguanta todo, pues muchos decimos que estamos en competencias. Me gustaría, por favor, que lo fueran pensando y nos completara su opinión, si es tan amable. Bien, precisamente en ese sentido iba mi comentario, ¿no? Visto desde otra óptica, sí hay una continuidad perfecta entre pregrado y profesorado. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista educativo. Es decir, desde el pregrado se fomenta el aprendizaje memorístico, el aprendizaje, el conocimiento que no se relaciona con una práctica, el aprendizaje que no tiene que ver con la adquisición de valores propios de la profesión. Y esto es lógico, los alumnos, después de los ciclos básicos, pasan a los hospitales en donde los profesores son médicos que tienen pobre formación docente. Entonces, desde esta perspectiva, pedirle al médico, hablarle al docente de algunas estrategias educativas que sirvan de andamiaje para que el alumno pueda alcanzar una competencia profesional, pregrado o posgrado, pues es hablarle en chino, esa es la verdad. Entonces, en realidad,
hay dos aspectos sustantivos desde mi particular punto de vista para lograr una competencia profesional desde el punto de vista educativo, y es precisamente el primero de ellos el modelaje, ¿sí? En este orden de ideas, el profesor modelo pues cada vez queda más en el limbo, ¿no? Nosotros lo que hemos observado, y lo mismo pasa desde luego con los alumnos de pregrado, que los profesores son actualmente los médicos residentes de mayor grado, cosa que no es nueva, pero ahora sí son casi exclusivamente los médicos residentes de mayor grado, ¿sí? Si a esto le sumamos que sigue predominando la enseñanza sobre el aprendizaje, es decir, el foco de la atención sigue siendo el profesor y no el alumno. Si seguimos intentando pues de que cuando un médico ya sea de pregrado o posgrado es supuestamente castigado, pues lo que se le pide es que lleve 10 artículos, ¿no? Estén o no estén relacionados con un proceso de un paciente que tiene ahí inmediatamente, ¿no? De tal suerte que, bueno, si tuviéramos que señalar qué tenemos que hacer para fomentar o que sea posible un proceso educativo sustentado en competencias profesionales, bueno, primero tendríamos que pensar pues que tendríamos que modificar los escenarios a través de los cuales se está dando el aprendizaje. Hasta el momento en medicina no existen ninguna estrategia que haya superado la propia clínica. Es cierto, requerimos necesariamente, quiero insistir, algunas competencias que sirvan de sustento, de andamiaje, para poder lograr la competencia global, la competencia profesional, como podría ser el aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, como podría ser el aprendizaje colaborativo, como podría ser la lectura crítica, que son competencias sustantivas para poder lograr la competencia profesional, pero no podemos aspirar a un programa por competencias profesionales en donde los escenarios no favorecen para nada la práctica de la medicina reflexiva, de la medicina crítica, no permite para nada el hecho de que haya una escoleta adecuada, porque cada vez es mayor el número de derechohabientes, cada vez es menos la dedicación de los profesores hacia el propio proceso educativo, y cada vez es mayor el desconocimiento también de nuestros profesores hacia algunas estrategias importantes para el logro de las competencias profesionales. Doctora Juárez, ¿nos daría su opinión, por favor? Sí, bueno, específicamente con la pregunta que nos deja, ¿qué estrategias estamos haciendo? Desde hace aproximadamente 10 años, en el instituto que nosotros representamos, se empezó a trabajar un programa por competencias que se aterrizó de manera adecuada en los cursos técnicos y en los cursos de enfermería. Sin embargo, en el área médica, bueno, hubo un giro a otro modelo educativo, y al cual se estuvo también trabajando, invirtiendo mucho tiempo, dinero y esfuerzo, pero que no tampoco sobrevivió, debido a que, bueno, esa otra estrategia, ese otro modelo, pues tomaba tiempo considerable para el profesor, y al final de cuentas terminó por no llevarse a cabo. Actualmente, bueno, hemos estado trabajando en los últimos 3 años este modelo por competencias desde los currículums, que aún no terminamos, porque son 72 especialidades las que tenemos en el instituto, y pues no es tan fácil traer a profesores de toda la República para poderlo hacer, pero lo hemos ido haciendo poco a poco. Asimismo, se han estado haciendo talleres con los profesores titulares y adjuntos inicialmente, así como los directivos de educación de las diferentes unidades sedes, con la finalidad de irlos incorporando no solamente en los conceptos, sino también en las estrategias para que se empiecen a llevar a cabo. De hecho,
Existen algunas unidades en donde no solo tienen ya su programa, sino también realizan en sus actividades académicas estrategias educativas, tanto de aprendizaje como de enseñanza, para favorecer la competencia, así como evaluaciones de tipo ECOE sobre todo, y en algunas otras hasta el de observación estructurada de la práctica clínica. ¿De qué depende el nivel que tiene cada sede? Depende del nivel de formación de nuestros médicos docentes. Algunos tienen incluso doctorado, otros pues no tienen nada, son jóvenes, apenas se están integrando, lo cual también ha sido un problema para nosotros porque a veces ya tenemos profesores que tienen un nivel de formación determinado y ya se jubilaron. Entonces tenemos que volver a empezar. Y otra forma en la que también estamos tratando de incidir, como decía el doctor Pons, bueno, dado que los residentes de mayor grado participan como profesores, estamos tratando de que a través del seminario de educación podamos darle a estos alumnos algunos conceptos básicos sobre educación y sobre las competencias en particular para poder trabajar en conjunto. Obviamente que hablar de 12.140 médicos residentes y 5.000 profesores, pues no es fácil la tarea, es bastante complicada, pero bueno, tenemos que intentar hacer el cambio. De otra forma seguiríamos en la continuidad y seguiríamos teniendo los mismos resultados. Doctor Abreu, ¿pasamos a la sesión o no, o quiere dar una opinión? Es decir, ahí decía Geoffrey Norman hace unas horas que tenemos que prestarle atención a los nuevos modelos instruccionales. Y está, por ejemplo, el modelo, uno de los que él mencionaba, es el modelo de Merriam-Boer de aprendizaje complejo, que él dice, se da primero una información previa a la tarea. Pones al individuo a hacer la tarea y el profesor está dándole información justo a tiempo, es decir, lo está coachando, y conforme él va dominando la tarea, el profesor se retira, que es lo que se le llama alfading, se hace a un lado. Pero también él plantea este componente pues de práctica deliberada. El profesor está junto al alumno, lo va coachando y luego se va retirando conforme el otro domina, y esto está construido sobre la información previa. Y luego hay lo que él le llama habilidades repetidas, o sea, hacer nudos o llenar un formato. Bueno, pues eso lo practicas por fuera, es decir, ¿qué cosas de estas podemos sacar? Es decir, el concepto, por ejemplo, de aula invertida, que es, dejamos el aula para el debate, la discusión, el análisis de casos, y la información la mandamos afuera. Digo, la podemos subir a la red en PDF, en videos. Es decir, no podríamos, por ejemplo, hacer en residencias una serie de conferencias temáticas por los mejores expertos del país sobre cada programa y subirlas a YouTube, y luego tener materiales auxiliares, evaluaciones electrónicas, en lugar de poner a los residentes, que es lo que todos mis alumnos residentes me dicen, ¿verdad? A ver, tú el tema 1, tú el 2, tú el 3, tú el 4, y ahí el jefe dice, hay que los coordine y ahí nos vemos. Es decir, incrementos en mortalidad cuando entran los residentes o cuando hay rotaciones. ¿Qué quiere decir? Que no hay coacheo, que los dejan solos. Entonces estamos confundiendo tutoría con chichareo. Estamos confundiendo formación con explotación. Entonces, los Plan Nacional de Salud dicen, necesitamos más geriatras porque estamos envejeciendo. Pero a mi amiga jefa de geriatría de López, Rosalía Rodríguez, le bajaron los residentes. O sea, ¿por qué? Porque se usan en la operación. Y entonces en pediatría, pues como ahí no es por adscritos, sino es por residentes, hay poquitos adscritos, pues necesitamos un chorro, porque hemos suplido al personal con esto, y lo mismo se ha suplido en el Seguro Popular al pasante, pero esos recursos están, y se los llevan los gobernadores y desaparecen en un pozo que nadie lo ha encontrado por ahí. Entonces, hagamos las cosas bien, es decir, los médicos no podemos ser cómplices del sistema de salud
aunque el contrato colectivo del IMSS establece que el que habla mal del IMSS es causa de cláusula de exclusión. No podemos ser cómplices, no estamos en la complicidad. En otros países el primero que denuncia el desabasto de medicamentos es el sindicato médico. Aquí es el que tiene que cubrir al jefe. El primero que dice que los estándares de atención están mal somos los médicos. Nosotros no somos cómplices del sistema de salud, somos apoyadores de los pacientes. O sea, no sé quién nos convenció en este México nuestro de sí, señor, lo que usted diga, señor. Es que tenemos que ser agachados, que no podemos hablar, que no podemos decir, que no podemos criticar, que todo está muy bien, magnífico, maravilloso. Es decir, que nos cubrimos siempre con la cosa, es que pues somos pobres, faltan recursos. Sí, faltan recursos, pero no los estamos utilizando adecuadamente. O sea, lo poco que tenemos lo dispendiamos, lo desperdiciamos, creamos. Si nosotros hacemos cuentas, es que en la tarde no ponemos adscrito, que lo hagan los residentes. Y si medimos las complicaciones y lo que se gastó en días de cama y todo eso, ¿qué? O sea, da para poner 4 adscritos en la tarde y en la noche. Diferimos cirugías, pero como no contabilizamos el impacto social sobre las familias y sobre etcétera, pues es que sale más barato diferirlas que abrir un quirófano. Pues no, es al revés. Si vemos el impacto social, hay una pérdida brutal en las familias. El que dejó de trabajar, bajó el salario, lo tienen que cuidar otros, ya el otro tuvo que dejar de trabajar también. O sea, todo eso que estamos haciendo, que son burradas, pues tenemos que denunciarlo y decir, no puede seguir así. ¿Queremos ser un país moderno? Vamos a entrarle. ¿Queremos una medicina de alto nivel? Vamos a entrarle, vamos poniendo estándares y vamos diciendo quién no los cumple, aunque a veces nosotros mismos tengamos que decir que nosotros tampoco cumplimos. Pero bueno, nos empezamos a dar cuenta de dónde estamos fallando y corrigiendo. Es decir, jugar a la noche donde todos los gatos son pardos, nos da una aparente seguridad. No pasa nada. No, hay que decir, en Estados Unidos, cuando entran los residentes, la mortalidad no aumenta. En México, cuando entran, sí aumenta. ¿Qué quiere decir? Falta de supervisión. Aplicamos un cuestionario a más de 1,500 residentes, el 80% refiere no tener supervisión. ¿Así están aprendiendo? ¿O están agarrando malas mañas? Es decir, es más fácil formar un buen bateador que corregirlo ya que está ahí. Es decir, son supuestos ahorros, supuestos. Por otro lado, se dispendia en cantidades gigantescas. Bueno, tenemos que empezar a poner orden en casa, y si nosotros no lo decimos, pues ¿quién lo va a decir? O sea, hay un desastre, no solo en la educación, en la salud también, que son los 2 servicios básicos a la población. Ciudadanos educados y saludables podrán hacer su vida. Si les falla cualquiera de las 2 cosas, estamos arruinados como país. Entonces, así como hay mexicanos primero, ya debemos crear la salud primero y empezar a hablar también de cómo están patas arriba las cosas en el sector salud y ponerlas adelante. Y más vale que seamos autocríticos a que luego nos empiezan a criticar y a decir que fuimos cómplices y estuvimos callados. Ya no podemos estar callados. Es decir, las escuelas de medicina tienen que ser centros de inteligencia en salud, centros pensantes, no replicadores de profesionales, centros intelectuales que generan, innovan, aplican cosas nuevas, investigan, proponen, evalúan. No podemos jugar a la escuelita y dar clasecitas en el pizarrón. O sea, definitivamente estamos mal. Bueno, creo que tenemos tiempo, unos 5 minutos para hacer preguntas. Adelante, por favor, si es tan amable. Les pido que por cuestión de tiempo seamos breves y concisos. Gracias. Sí, mi nombre es Juan Antonio Guevara Niebla, soy de enseñanza del Servicio Estatal de Enseñanza de Guerrero. Yo les propongo que tomemos la palabra al doctor Sebastián García Saizó hoy en la mañana, como lo planteó. Esa apertura que les está dando las facultades y en las escuelas de medicina, de abrir los hospitales, abrir el primer nivel de atención, para que, aquí lo dijo ayer el doctor Vilchis, los maestros están en las facultades y están en las escuelas de medicina. En los hospitales solo hay profesores adjuntos, como aquí lo mencionaron. Es muy importante
que las facultades y las escuelas de medicina no olviden que tienen un programa de internado de pregrado y tienen un programa de servicio social que tienen que supervisar, porque ustedes crearon un profesiograma para ese profesionista que ustedes están formando y no lo deben de dejar de la mano. Yo creo que las facultades y las escuelas de medicina deben de asistirlos en los hospitales y en el primer nivel de atención. Nada más para información, doctor, el Consejo Mexicano de la Acreditación de Educación Médica, tenemos un estándar precisamente que nos evalúa toda esta situación y tenemos más de 12 años trabajando, la mayoría, no digo todas, las escuelas y facultades, tratar de tener una mejor relación con las jefaturas de enseñanza y los hospitales. Pero hay un abandono total de los médicos internos y médicos de servicio social en las comunidades y en los hospitales. Estoy de acuerdo con usted. No hay un seguimiento. Yo no hablaría de un abandono, pero sí tenemos que reforzar las actividades. Gracias, doctor. Adelante, si es tan amable. Bueno, buenas tardes. Primero, felicitar a los tres ponentes. La verdad que coincidimos muchas cosas, doctor Abreu, sus colaboradores, bueno, los que están en el panel. También tenemos el problema nosotros sobre las competencias. Una de las situaciones, de acuerdo al pensamiento complejo, como dice Berta Russell, de lo sencillo a lo complejo, y sin embargo ya estamos en lo complejo, ni conocimos lo sencillo para resolver un problema en las competencias. El mismo especialista, podríamos decir, el docente que da clases en la licenciatura y en posgrado en diferente nivel, esto crea un problema que a veces que no conocen la competencia, da la misma formación al de la licenciatura y al residente, sea 1, 2, 3 o 4, depende de la especialidad, aunque haya escalas. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta, nosotros damos el aval a la residencia, a la Facultad de Medicina de Veracruz, y nos damos cuenta de los resultados de los residentes, y a veces que nos preguntamos, pero aprobó el examen, si se los hubieran aplicado, probablemente ellos ya no estuvieran ahí, pero sin embargo, como dice el doctor Abreu, tenemos que sacar el trabajo, tenemos que explotarlos y seguir trabajando para poder responder al impacto a la sociedad, que tenemos un problema serio. Ese es nada más mi comentario. Y felicidades a los tres. Gracias, muy amable. Doctor Julio Cacho, adelante, por favor. Julio Cacho, de la UNAM. Yo quiero felicitar la emotividad de su presentación, pero quiero fuertemente criticar el contenido de algunos conceptos. Miren, después de escuchar una serie de observaciones que nos han hecho, yo me preguntaría, entonces, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿son los directores tan malos, los profesores? ¿Todos somos tan malos para cada vez estar peor? Yo definitivamente considero que hemos mejorado la enseñanza. Quiero mencionar, yo presenté el segundo examen de residencias y fui seleccionado con 48 puntos, ahora que tuve los archivos. Ahora los muchachos no son seleccionados con 70 puntos. O el instrumento se ha mejorado también, o están mejores los muchachos. Pero sí creo que es necesario un poco de autoestima y respeto a los profesores, a los médicos de los hospitales. Hacen un gran esfuerzo. A lo mejor nos enseñan con medicina, con teorías de la escuela tradicional, a lo mejor otros con tecnología educativa, a lo mejor otros con la nueva escuela o didáctica crítica, constructivismo, de competencias, etcétera. Pero cada uno hace su mejor esfuerzo. Ahorita acaba de publicarse el QS de ranking de las escuelas y de las universidades. Y bajamos en México porque no tenemos autoestima en nuestras mismas instituciones. Hubo únicamente 2 escuelas que contestaron positivamente de sus profesores, el TEC de Monterrey y la Universidad Panamericana. Todos los demás fuimos muy críticos, Y en el caso de los profesores de clínica, en muchos de los casos se identifican más con la institución de salud que con la universidad. Pero las instituciones de salud también son
escuelas. El Instituto Mexicano de Seguro Social tiene más profesores que, yo pienso que con excepción de la UNAM, en todo el país, ¿sí? Tiene más profesores de medicina y de otras áreas, ¿sí? Es la institución educativa que forma más técnicos, ¿sí? De cualquier nivel, ¿sí? Entonces yo creo que sí tenemos muchas riquezas y creo que también debemos que publicitar esas riquezas. Es una falta de respeto, ¿sí? Decir a los directores, decir a los profesores, ¿sí? Que no hacemos nada, ¿sí? Yo creo que sí hacen mucho y hemos ido mejorando, ¿sí? Insisto, admiro su emotividad, porque eso demuestra compromiso, un reto, ¿sí? Pero yo sí quisiera que sobre todo en los rankings internacionales, ¿sí? Estemos instruyendo, no haciendo hipocresía, pero instruyendo a nuestros alumnos y a nuestros profesores, ¿sí? Un poco de autoestima y de respeto a nuestras instituciones. Perdón que tome la palabra, pero creo que no fue en ningún momento el espíritu de la sesión. La sesión se trata de competencias. Con todo el respeto, yo soy clínico, trabajo en la clínica, estoy con compañeros clínicos y hasta que yo entré dentro de la educación, aprendí esto. Los compañeros sí hacen su esfuerzo, pero ¿cuántos alumnos hemos echado a perder? ¿Cuántos no les hemos ayudado? ¿Cuántos no han aprendido? ¿Cuántos se han tenido que ir? ¿Y cuántos profesores, con todo el respeto que me merecen, nada más van por el cheque y ponen a dar a los alumnos clases? Esa es una realidad y no podemos negarla. Lo que se trata de estas reuniones es que seamos mejores, que veamos en familia, veamos nuestros problemas y tratemos de resolverlos, ¿sí? Creo que cada director, cada profesor, simplemente dedicarse a eso por lo que nos pagan a todos, caramba, es bastante loable todo el tiempo su actitud, ¿no? Y creo que debemos ser críticos, no criticones, y es lo que se pretende aquí. Doctor, la última intervención porque estamos por terminar ya. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Soy el doctor Manuel Fernández Torrano de la Universidad Olmeca en Villahermosa, Tabasco. Soy el director técnico de la Escuela de Medicina. Yo tuve la fortuna, como el doctor Cacho, de formarme en una institución que es el Hospital Infantil de México. El Hospital Infantil de México, con una generación de médicos pediatras de todas las especialidades de excelencia. Pero así como reconozco a mis maestros del Hospital Infantil de México, no dejo de reconocer que el problema del maestro de los hospitales y de las escuelas de medicina son realmente un serio y grave problema. Quiero decirles que si uno echa para atrás, yo tengo apenas 4 meses y medio ser director de la escuela, pero con mis 68 años, hace 30, inicié el Hospital del Niño de Tabasco. Un hospital niño fuerte, duro, importante, trascendente. Entonces, echar para atrás, es decir, cuáles son los nichos de donde vienen los estudiantes para medicina. La preparatoria. ¿Qué preparatoria? Hay muchísimos muchachos que vienen del área técnica, de ingeniería. Muchísimos muchachos que vienen que empezaron una preparatoria para leyes o para contador, pero que la obligación de la universidad es darles el piso parejo a todos. Y eso es muy grave, porque no tienen idea de lo que está pasando. Ni tienen idea. Y existe, por ejemplo, la Universidad de Chihuahua, un curso preingreso a primer año de la carrera, 6 meses, que los muchachos tienen para ver si efectivamente son parte de ese piso parejo. El costo en mi universidad, que es barata, sería importante, casi 50,000 pesos. Para el Estado, pues otro tanto, para este país. Yo encuentro
que los maestros, que los médicos especialistas de los hospitales no tienen formación magisterial, es decir, nadie les enseñó a ser maestros. Son extraordinarios especialistas en las diferentes ramas, pero no son maestros. Y estoy de acuerdo con lo que decía el doctor. Finalmente, tanto los internos, tanto los muchachos de las áreas clínicas como los internos de pregrado en los hospitales son formados o por los internos, los estudiantes, o los internos por los residentes, que tampoco tienen ninguna mano de maestros. Es decir, no hay capacidad en ese sentido. La situación de la salud en el país es de veras grave, por lo menos en mi estado es grave, muy seria. Hay un hospital en un municipio que se llama Balancán, que ha sido del Seguro Social y se lo regaló al ISSSTE, y el ISSSTE se lo regaló a la Secretaría de Salud, y es una institución grande, es un hospital importante de 30 camas sensables, pero la Secretaría y el gobierno de este país, que no puede con las cosas que construye, se las van regalando de una institución a otra, y ahora hay una amiga mía que es anestesióloga que va a dormir a Balancán porque no hay ni cirujano, ni hay ginecobstetra, ni hay nadie que opere. Es decir, de veras, es un caos. Tenemos graves problemas. Maestro, ¿se podría centrar sobre el tema? Porque estamos bien sobre el tiempo, si es tan amable. Centrarme en el problema sería que no estamos formando a los residentes y que los maestros formadores tampoco están capacitados. Muchas gracias. Es usted muy amable. Doctor Abreu, su opinión final, sí, y con esto terminamos la sesión, si son tan amables. Yo lo único que quiero decir es que la crítica no demerita a nadie, nos enaltece a todos. Y son los regímenes totalitarios los que evitan la crítica, los que no aceptan el disenso. Es justamente que en una reunión nacional de ANFEM estemos hablando de esto, es porque nosotros mismos somos capaces de mirar nuestros defectos con la frente en alto y proponer soluciones. Es decir, yo tengo grandes amigos, excelentes clínicos, gente que se faja todos los días en los hospitales horas y horas. Y diré que pese al sistema, hacen cosas. Es decir, es la organización desastrosa que tenemos que hace que buenos individuos, gente bien intencionada, finalmente no vea los frutos de su trabajo. Que el personal de salud esté profundamente frustrado, profundamente obnubilado, con burnout, etcétera. Es decir, no podemos cantar victoria, ni lo cantaremos. Si a alguien le molesta esto, ni modo. Muchas gracias. Le doy las gracias a todos ustedes habernos acompañado y entrego, por favor, doctora Irine Juárez Muñoz. Maestro Abreu, creo que lleva colección de estos para... Y el doctor Octavio Noel Pons, y yo les pido un fuerte aplauso, por favor, si son tan amables.